Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, con este video vamos a comenzar viendo un poco ejemplos y las partes conceptuales correspondientes al tercer capítulo de las notas del curso de Cálculo 1A 2020. Aquí vamos a seguir estudiando, por supuesto que con las funciones lineales y las cuadráticas no agotamos, bueno, las funciones que aparecen de relevancia para modelar problemas vinculados con las ciencias económicas y la administración. Hay unas cuantas con nombre propio y conocidas que vamos a estudiar. En este video vamos a empezar entonces recordando un poquito cuál es el concepto de función, ¿no? Más en general de lo que habíamos visto. Ya habíamos visto algunos casos particulares de funciones como las lineales y las cuadráticas. Para tener una función lo que nosotros necesitamos un conjunto de partida, acá está denominado en este diagramita, hay un conjunto A, conjunto de partida, también llamado conjunto de dominio, el dominio de la función, un conjunto de llegada, también llamado codominio, y luego alguna ley de correspondencia que nos diga a cuáles elementos del dominio que le hacemos corresponder del otro lado. Acá está simbolizado con flechitas, ¿no? Entonces esos son tres elementos fundamentales para tener definida una función: el dominio, el codominio y la ley de correspondencia. En este diagrama, en el conjunto A, hemos colocado solamente tres elementos. Es como que el conjunto A tuviese solamente tres elementos que hemos designado con A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Mientras que el codominio tiene cuatro elementos que hemos designado con B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Esto no es lo que corresponde a las funciones que veníamos estudiando, que en realidad estaban definidas en todos los reales, por ejemplo, y bueno, el conjunto de todos los reales es un conjunto infinito, ¿no? Pero este diagrama creo que puede expresar bastante bien el concepto que queremos aclarar. Entonces tenemos el conjunto de partida, el conjunto de llegada, o sea, dominio y codominio, y esta ley de correspondencia. ¿Qué es lo que ocurre acá? Al elemento A sub 1 se le hace corresponder el B sub 1, a la sub 2 el B sub 2, a la sub 3 también el B sub 2. Entonces miremos un poquito el dominio que está pasando. Cada elemento del dominio tiene un único correspondiente, ¿verdad? O sea, de cada elemento del dominio sale una sola flecha. No tenemos ninguna duda de quién es el correspondiente de cada uno de los tres elementos del dominio. Cada elemento del dominio tiene un único correspondiente, como se ve en este sentido de que de cada uno de ellos sale una sola flecha. En el codominio pasa cualquier cosa. Hay un elemento que es imagen de otros dos, hay elementos que no tienen imagen. Bueno, un tema sobre notación que venimos utilizando habitualmente, ¿no? En el primer caso, decimos que a sub 1 le corresponde B sub 1, también se dice que B sub 1 es la imagen de A sub 1 por medio de esta función o correspondencia. Bueno, entonces, esta correspondencia es una función. Lo que estamos viendo acá, que es la clave del asunto, es en el dominio. Cada elemento del dominio tiene un único correspondiente, y para que una correspondencia sea una función, tiene que pasar justamente eso. Así que, efectivamente, esta función de dominio A y codominio B, esta correspondencia de dominio A y codominio B, es una función. No importa entonces lo que pasa en el codominio, la clave es lo que pasa en el dominio. Tenemos que tener certeza absoluta de que cada elemento del dominio tenga un solo correspondiente. Bueno, entonces para definir una función es lo que decíamos, ¿no? Necesitamos dos conjuntos A y B no vacíos. El conjunto A vamos a llamarlo dominio, el conjunto B codominio, y tenemos una correspondencia que va del conjunto A en el conjunto B. Esa correspondencia es una función de A en B si cada elemento del dominio A tiene un único correspondiente en B. De esta forma, a cada elemento de X de A le queda asociado un único elemento f de X en B. ¿Sí? Bueno, como decíamos antes, f de X es la imagen del punto de X por la función f. Y finalmente, como lo habíamos adelantado en el dibujo anterior, para indicar que f es una función de dominio A y codominio B, vamos a utilizar esta notación, ¿no? F dos puntitos A flechita B, o sea, f es una función que va de A en B. Bueno, respecto de las funciones que trabajamos nosotros, una observación importante respecto de la gráfica de una función, ¿no?
Acá dibujamos una curva en el plano, en el plano XY, y nos preguntamos si habrá alguna función, definida en este caso en el intervalo 0 más infinito, valores reales, cuya gráfica sea la siguiente. Bueno, por acá ya está escrito que la respuesta es negativa. ¿Por qué la respuesta es negativa? Para que esta pueda ser la gráfica, cada elemento del dominio, los elementos del dominio se simbolizan acá, los elementos del codominio en el eje Y, cada elemento del dominio tiene que tener un único correspondiente. Pero fíjense qué pasa si tomamos este elemento del dominio, por ejemplo. Si vamos hasta y una paralela al eje Y. ¿Cuántas veces corta a la curva? 2 veces. Entonces estaría queriendo decir que, por ejemplo, este es una de las imágenes de este punto, pero acá hay otra. Entonces, un punto del dominio tendría 2 imágenes. O sea, de este punto del dominio saldrían 2 flechitas. Así que esta curva no se corresponde con la gráfica de una función. Lo que va a tener que pasar siempre entonces para que tengamos la gráfica de una función, puede ser una curva cualquiera en principio, pero cualquier paralela al eje Y tiene que cortar a la gráfica de una función en, a lo sumo, un solo punto. No puede pasar esto que está acá. Así que esa es una observación muy importante a tener en cuenta cuando graficamos funciones, que no nos vaya a quedar una cosa así, ¿verdad? Pero hasta el punto de las imágenes. En símbolos se podría escribir así: el recorrido de la función está compuesto por todos aquellos elementos y del codominio, para los cuales existe algún x del dominio, tal que f de x es igual a y. O sea, todos los elementos del codominio que son imagen de alguien. Así que el recorrido está integrado por todos los elementos del codominio que tienen alguna preimagen. Es el conjunto de las imágenes. En el mismo ejemplo de hoy, el codominio era este. Ahora, ¿cuál es el conjunto de las imágenes? No es todo B, porque estos dos elementos no son imagen de nadie. Entonces, en este diagrama, el recorrido de esta función estaría compuesto solamente por los puntos B sub 1 y B sub 2, que son imágenes de alguien. O sea, el recorrido es un subconjunto del codominio, que no tiene necesariamente por qué dar todo el codominio, ¿no? A ver, algún ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de los reales en los reales, dada por f de x igual 3x menos 2. Una ya recontra conocida función lineal. Vamos a la gráfica. Es una recta, la gráfica es una recta de pendiente 3. En 0 vale menos 2, que sería este punto. Podemos hallar la raíz, con 2 puntos alcanza, tenemos la pendiente. Muy bien, los elementos del dominio, los x, se simbolizan acá, los del codominio acá. Entonces nos preguntamos si, ¿qué pasará? El codominio se puso que eran todos los reales. ¿Cuál será el recorrido? ¿Habrá algún real de acá del codominio que no tenga preimagen? Para hallar preimágenes hay que hacer eso, ¿no? Tenemos un punto, ir por la paralela al eje X hasta cortar a la curva y luego bajar hasta el eje X. Por ejemplo, este. ¿Tiene preimagen? Y sí, porque una paralela al eje X por este punto corta a la gráfica. Vamos para abajo y acá está, en este caso, bueno, su única preimagen en realidad. Y eso pasa con cualquier punto que tomemos del codominio. Por más grandote que sea este, por más grande que sea este valor, siempre cualquier paralela al eje X va a cortar a la recta, tanto que sea con valores positivos o valores negativos. Por lo tanto, acá deducimos que cualquier elemento del codominio tiene preimagen, o sea que el recorrido está formado por todos los reales, coincide con el codominio acá. Vamos a simbolizar en rojo el recorrido. El recorrido coincide con todos los reales. Bueno, fíjense que esto mismo va a pasar con cualquier función lineal, tenga pendiente positiva o negativa, va a pasar esto mismo. Eso lo estamos diciendo acá. Tenemos una función lineal cualquiera, de R en R, definida por f de x igual a mx más n. Bueno, con pendiente diferente de 0. Sea pendiente positiva o pendiente negativa, porque ya vemos lo que pasa cuando la pendiente es 0, ¿no? En ese caso el recorrido son todos los reales, coincide con el codominio. ¿Qué pasa si la pendiente es 0? Cambia totalmente la situación, ¿no? Ahí queda una función que es constante,
que siempre vale lo mismo, todos los X tienen la misma imagen, que es n. Acá está dicho, ¿cuántas imágenes hay? Hay una sola, n, la única imagen es n. El único punto del codominio que tiene preimágenes es el numerito n. Así que acá nos fuimos al otro extremo. El recorrido de una función constante está formado por un solo punto, que es el valor de esa constante, el número n. Bueno, veamos otro ejemplo. También ya la archiconocida f de RNR dada por f de x igual a x al cuadrado. La gráfica es una parábola de eje y con vértice en el origen. Y acá hemos puesto como codominio todos los reales, pero nos preguntamos, bueno, ¿cuál será el recorrido? ¿Cualquier número real tendrá preimagen? O sea, ¿cuáles rectas paralelas al eje X cortan a la gráfica? Bueno, acá hay algunas que no, ¿verdad? Porque si tomamos un número negativo, trazamos una paralela al eje X, a partir de ese número negativo no corta la gráfica. Efectivamente, estas imágenes, ¿cómo dan? Como es un cuadrado, las imágenes nunca pueden dar negativas. Dan positivas o cero. O sea que acá las imágenes van a ser números positivos, como se ve en la gráfica, o el cero. Ahí está dibujado en rojo entonces el recorrido. El recorrido no son todos los reales, sino que es el intervalo cerrado, 0 más infinito. Solo los números positivos o el cero tienen preimagen, los negativos no. Bueno, entonces en este momento los invitamos a que trabajen en el ejercicio 301 de la página 22 de las notas, y en el próximo video continuamos con los contenidos de este capítulo.